Bueno, vamos a continuar. Esta es la segunda sesión de la serie. Hasta se me olvidó. ¿Qué diferencia hace un día? La primera sesión la tuvimos el Viernes Santo. Si usted estuvo con nosotros, fue una excelente sesión con el Pastor Bruce. Tuvimos Cena del Señor. Si usted no pudo venir, la voy a poner en podcast hoy en la tarde. Así que usted puede descargar el podcast y escucharlo más adelante. El viernes hablamos de la muerte de Jesús. Hablamos de cómo la muerte de Jesús desde un aspecto médico fue traumática, desde un aspecto social y legal fue trágico. Hablamos también de que fue basado en la voluntad de Dios una muerte oportuna y al mismo tiempo fue una muerte triunfante. Y lo que queremos platicar hoy es acerca de la resurrección. Estamos celebrando que Jesús resucitó. ¿Cuántos de ustedes están alegres de saber eso? Así me gusta. La resurrección de Cristo lo cambia todo. ¿Y por qué es tan importante la resurrección, pastor? Porque la resurrección es el fundamento primario de nuestra fe. Y si nosotros no creemos en la resurrección, pues entonces no tenemos realmente fe en lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces hubiera sido un profeta más. Hubiera sido como Jeremías, hubiera sido como Isaías, hubiera sido como Alá, hubiera sido como John Smith y como estos otros profetas de tantas otras religiones que vinieron, anduvieron por el mundo y murieron. Pero Jesús fue diferente, porque Jesús de hecho venció a la muerte y la resurrección transformó todo lo que había ocurrido en los días anteriores y todo lo que Jesús caminó y todo lo que los judíos dijeron acerca de él fue transformado en una sola cosa, que Jesús habló la verdad y que Jesús es la verdad y la vida. Marcos 16, versículos 1 al 8. Eso me pasa por cambiar de lentes de contacto, se empañan con el frío y el calor, así que téngame paciencia. Marcos 16, versículos 1 al 8. El sábado al atardecer, cuando se terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unos a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Señor, te damos gracias. Porque no fue solamente por el poder de la crucifixión y de la muerte, pero fue el poder de la resurrección lo que destruyó a la muerte para siempre. Y te damos gracias que por el poder de la resurrección hoy estamos nosotros aquí. Y gracias porque también dice tu palabra que el mismo poder que te levantó a ti de la muerte hoy opera dentro de nosotros para edificación, para salvación y para reconciliación. Te pido, Señor, que la palabra que vamos a hablar hoy, que tú la traigas, que caiga en nuestro corazón, Señor, como semilla en tierra fértil para que crezca, florezca y fructifique al 100%. Que tu palabra, Señor, como dice tu misma palabra, no regrese vacía, sino que el fruto sea eterno, no solamente de los que estamos aquí, sino de mucha gente más allá afuera. En el nombre de Jesús. Amén. La resurrección de Jesús cambió el trayecto completo de la historia del mundo. Ya no se conoce el mundo como era antes, ahora se conoce como un antes y un después. La resurrección marcó la diferencia entre un grupo de gente y una iglesia que estaba siendo empoderada por el Espíritu Santo para salir a cumplir la misión de Cristo. De hecho, uno de los aspectos más importantes es que cuando Jesús resucita, la muerte perdió completamente su poder. La muerte fue vencida. De hecho, me encantan las palabras que dice por ahí, que dice la palabra de Dios en los evangelios, que venció a la muerte, le quitó
las llaves a la muerte y ahora la muerte no tiene poder, ha sido destruida y derrotada. Cambió completamente la historia para la muerte también y la reformuló. La muerte ahora es una muerte temporal para aquellos que creemos, porque es lo que viene al final de nuestra vida en el mundo, pero esa muerte nos va a conectar con la vida eterna al final. Ya no estamos condenados a morir eternamente, estamos condenados o estamos nosotros liberados para vivir eternamente gracias a la muerte de Cristo y su resurrección. Miren, hay cosas en el mundo que cambian rápidamente y un ejemplo es justamente la muerte de Jesús. Jesús estaba orando cerca de la medianoche en el jardín después de tener la Pascua con sus discípulos y en unas cuantas horas Jesús estaba ya colgado de la cruz. Todo cambió rápido. Y la muerte de Cristo, lo van a poder escuchar en el podcast después, la muerte de Cristo fue completamente en contra de cualquier ley que existía en el tiempo. Fue en contra de la ley judía, fue en contra de la ley romana. Jesús no pasó por un juicio justo, pasó por un juicio que estaba completamente corrupto y podrido. Jesús no tuvo chance de tener ni siquiera defensa. Jesús fue sentenciado inmediatamente después de tener juicio, sin tener ni siquiera oportunidad de apelación, lo cual era parte del juicio y de la ley romana. Todo cambió rápidamente y en las situaciones de nosotros, todo puede cambiar en un instante. Vemos en la resurrección que de hecho la historia cambió en unos cuantos segundos. Cuando Jesús se levanta, la piedra es removida y Jesús sale de la tumba victorioso. Lo que nos deja esta cuestión de que todas las cosas cambian de una manera tan rápido y evolucionan rápidamente es que tenemos que estar preparados constantemente y en estado de alerta. No podemos nosotros vivir en esta tierra y nada más dejarnos llevar por lo que el mundo dice y dicta, sino que nosotros tenemos que estar listos. El cambio va a traer un beneficio, las dificultades van a traer bendición al final de todo, pero tenemos que estar preparados. Y ahí es donde muchas veces nos pega a nosotros. Una cosa que es terrible es, por ejemplo, ver a los discípulos. Jesús les dijo una y otra vez, voy a ser crucificado, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos aún así, como que no les cayó el 20. Decimos allá en mi tierra, no les subió agua al tinaco. No lo creyeron. Que de hecho al final de cuentas, cuando al final se enteran Pedro y Juan que Jesús había resucitado, estaba la tumba vacía, corren los dos. Juan lo narra, dice que él le ganó a Pedro en la carrera de llegar hasta la tumba. Y es bien interesante porque como que no lo creían, tanto que tuvieron que correr, en lugar de ir a Galilea a buscar a Jesús donde dijo que iba a estar. Corren a la tumba a ver si realmente estaba vacía. Como que todavía no les cuadra. Y eso es porque su mente estaba en otro lado. De hecho, si analizamos el pasaje, Jesús les dice, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y salen por acá con que, bueno, ¿y quién va a ser el líder aquí entonces cuando Jesús muera? Como que la mente de los discípulos estaba completamente en otro nivel, en otra dimensión. No lo captaron, no lo cacharon. Y el problema es que si usted y yo no estamos alertas, si no estamos preparados, ese cambio repentino que va a llegar nos va a dejar como a los discípulos. Las mujeres ven a un ángel, les dice, Jesús está en Galilea, los está esperando allá, va camino. Dile a los demás, y en lugar de ir a decirle a los demás, se aterrorizaron y se quedaron ellas con la noticia. Tenemos que estar preparados. Necesitamos estar en estado de alerta. El cambio puede venir con devastación, pero si estamos nosotros preparados, si estamos en estado de alerta, podemos evitar la devastación y utilizar lo que el enemigo está tratando de hacer para mal de nosotros, que se convierta en bendición. Que la palabra de hecho lo dice, que todo lo que el enemigo intenta para mal, el Señor hace que funcione para bien de sus hijos. La resurrección de Cristo es un hecho proclamado bíblicamente. 1 Corintios 15, versículos 14 al 22. Dice, y Cristo no resucitó. Y si Cristo, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La promesa de que Jesús, o el hecho de que Jesús resucita de los muertos, es una promesa para usted y para mí. De que un día nosotros vamos a ser levantados de la muerte también. De hecho, me encanta como lo dice en la palabra de Dios en Filipenses, si no mal recuerdo. Que dice que cuando venga Cristo, bajará entre las nubes con gran poder y gloria, el sonar de la trompeta. Los que están muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos seremos levantados en las nubes junto con Él. Es una promesa impresionante. Y esa promesa fue dada a nosotros gracias a la resurrección de Cristo, porque si Él no hubiera resucitado, usted y yo estaríamos condenados a vivir en un vacío eterno, en muerte eterna, en sufrimiento eterno. Pero la resurrección de Cristo cambió el curso de la muerte aún para beneficio de los hijos de Dios. Jesús apareció en numerosas ocasiones a sus seguidores después de resucitar. De hecho, me encanta cuando van dos personas camino a Emaús y Jesús así como que camina tantito más rápido y se les acerca y empieza a preguntarles, hey, ¿y ese Jesús qué? Los empieza a escuchar hablar de Él y de repente cuando se da cuenta que están medios perdidos en lo que están hablando, Jesús empieza a hablarles de todas las profecías que Él mismo dio antes de morir. Y dice que de repente de la nada desaparece Él de la vista de ellos. Y se quedan, ¿ah? ¿No nos ardía el corazón cuando nos hablaba Él la palabra? Jesús estaba hablando a sus corazones directamente y después se aparece a los discípulos. De hecho, esto me encanta porque dice que los discípulos estaban encerrados por temor a los judíos. Y de repente se aparece Jesús en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Y la palabra dice que se atemorizaron, pensaron que era un fantasma. Y Jesús dice, no soy un fantasma, véanme. Los fantasmas no tienen cuerpo y Jesús está mostrándoles las llagas en las manos y en su costado para que le crean. Tomás no estaba ahí. Así que cuando le platican a Tomás, Tomás dice, yo hasta no ver, no creer, hijito. Y la segunda vez están también ahí todos reunidos en una casa y Jesús aparece, no toca la puerta, Jesús aparece en medio de ellos otra vez. Le dice Tomás, ándale, llégale papá, ya no seas, ya, en serio Señor. Jesús se aparece en numerosas ocasiones, de hecho después de la resurrección Él camina 40 días por la tierra, sigue hablando a la gente, sigue encontrándose con gente, sigue preparando a sus discípulos para lo que viene. Y lo que venía después de eso era esperar 50 días después de su resurrección para que recibieran al Espíritu Santo, que es justamente Pentecostés. La parte más increíble usted la va a encontrar en Hechos, que los discípulos después de que Jesús resucitó y vieron el poder de la cruz y el poder de la resurrección de Cristo y el poder del Espíritu Santo a través de Él, empezaron a sentirse ahora con ese deseo de predicar y estuvieron dispuestos a sufrir e incluso a morir antes que negar la resurrección de Cristo. Dice la palabra que uno de ellos fue Pedro, fue tomado por el concilio, fue enjuiciado por el concilio, lo meten a la cárcel, lo azotan y le dicen, si vuelves a hablar de la resurrección de Cristo, te vamos a matar. Y sale y empieza otra vez a predicar. A Esteban lo mataron justamente predicando sobre la resurrección de Cristo. Y así como ellos, todos los discípulos, excepto Juan, pasaron martirio. Todos estuvieron dispuestos a morir, a sufrir por causa de la resurrección de Jesús, porque sabían que la resurrección de Jesús estaba marcando una diferencia eterna entre el vivir y el morir. A través de la resurrección seríamos nosotros resucitados junto con Cristo. La iglesia en el mundo se expandió, explotó la iglesia, empezaron a crecer iglesias en todos lados
Y aun cuando vino persecución, la persecución lo único que hizo fue expandir la iglesia todavía más, porque la gente no dejó de confiar en la resurrección. De hecho, tan no dejó de confiar en la resurrección de Cristo, que se extendió por todo el mundo y usted y yo llegamos a escuchar de la resurrección de Cristo hasta acá, después de que ellos estaban en Medio Oriente y Asia. A través de los mares, a través de los océanos, a través de los continentes, la palabra de Dios llegó a nosotros gracias a la persecución, a que la gente se mantuvo fiel y siguió predicando sobre la resurrección de Cristo. Esa resurrección de Cristo transformó también a los seguidores de Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, trajo consternación a mucha gente. Los discípulos de Jesús no supieron qué hacer, se dispersaron, quedaron completamente desanimados. Pedro regresó a la pesca. Pero cuando vino resurrección, vino deleite a la vida de ellos, vino paz, vino gozo. A través de la crucifixión de Jesús vino tragedia. Pensaron que se había acabado todo, pensaron que lo que Jesús vino a predicar y por lo que Jesús vivió en esta tierra ya no tenía sentido y había carecido ya de un líder. Pero cuando Jesús resucitó, entonces vino triunfo de la gente, vino el triunfo de todo lo que Jesús había predicado y todo lo que Jesús les habló a sus discípulos y a la gente afuera se hizo realidad esa mañana de domingo con la resurrección de Jesús. La crucifixión también estuvo llena de miedo. La gente estaba temerosa, los discípulos estaban encerrados en una casa, temerosos de lo que fuera a pasar con los judíos. Pero cuando se dieron cuenta que Jesús había resucitado, fueron llenos de valentía y fueron llenos de valor y salieron a predicar el evangelio, no importando cuál fuera el costo. La crucifixión trajo dudas. No supieron qué iba a pasar. La realidad se había acabado o parecía haberse acabado. Pero cuando Jesús resucitó, vino un sentimiento de seguridad tan grande entre sus seguidores y entre la gente que empezaron a traer cada vez más personas a conocer de Él. La duda que alejó a los discípulos, la duda que hizo que incluso Pedro lo negara 3 veces, se constituyó en una tremenda seguridad y en una tremenda certeza para los discípulos, suficiente para afirmar no solamente que amaban a Cristo, pero que confiaban en el sacrificio de la cruz y en el poder de la resurrección para ir a predicarle aún al concilio mismo y aún al Sanedrín, para tratar de traerlos a los pies de Cristo. La resurrección es la base de nuestra seguridad, es la base de todas nuestras esperanzas futuras y es la fuente de poder en nuestra vida diaria, aquí y ahora. Nos da valor en medio de persecución, consuelo en medio de las pruebas y esperanza en medio de las tinieblas de este mundo. Y ese mismo poder de la resurrección empodera a los creyentes hoy día. La resurrección nos empodera a nosotros. La fe en la resurrección cambia de estar espiritualmente muertos a estar vivos para Dios. Ya no tenemos más un futuro de perdición y de muerte, ahora tenemos un futuro de vida y no solamente una promesa de vida eterna, pero es una promesa que nos debe arder por dentro para llevarla a otras personas allá afuera. Porque ¿sabe qué? Lo que Jesús hizo fue preparar gente que llevara ese mismo fuego y ese mismo ardor y esa pasión a otras personas afuera para que pudieran conocerle también a Él. La fe en la resurrección reemplaza la culpa y la condenación en nuestras vidas por celebración del perdón que recibimos de Cristo y por libertad. Ya no hay más culpabilidad, ya no hay más sentarme yo en la esquina ahí con pan Bimbo y un vaso de leche para tratar de ahogar las penas, aunque sea con leche. Ese sentimiento de culpabilidad se acabó. Porque la resurrección de Cristo derrotó aún a la muerte, lo que quiere decir que el pecado no tiene más poder sobre ustedes. Se acabó el poder del pecado sobre ustedes. De hecho, cuando llegaron a Cristo, el pecado ya no tuvo más poder y el pecado ya no tiene influencia tampoco en sus vidas. Y el día que nosotros partamos de aquí a estar en el cielo, hasta la presencia del pecado se va a consumir por completo.
Porque ese es el poder de la resurrección de Cristo. Y cuando creemos en el poder de la resurrección, no nos queda más que celebrar el perdón que recibimos. Y es por eso que comemos tanto. Nos gusta celebrar. Y celebramos también la libertad. Y es por eso que tenemos Noche de Libertad en septiembre, más comida. Nuestra fe en la resurrección de Cristo reemplaza el intento fallido de agradar a Dios con una motivación de seguir al Señor Jesús. Cuando nosotros intentamos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, le prometo que vamos a fallar una y otra vez. Porque nuestro corazón, nuestra carne, nuestra mente tiende al pecado. Pero cuando nosotros simple y sencillamente buscamos seguir a Jesús y seguir su palabra y obedecer su palabra y permanecemos en su presencia, entonces nuestros esfuerzos ya no son necesarios porque es el Espíritu Santo operando a través de nosotros para agradar a Dios. Que por cierto, Jesús dio hasta la última gota de su sangre en la cruz porque usted ya le agradaba. Lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Y la obediencia no es una obligación. La obediencia es el resultado de vivir una vida de adoración y de agradecimiento a Él. Así de simple. Si usted sabe lo que Dios ha hecho por usted, entonces usted sabe que usted ya le agrada a Dios. No tiene que hacer más. El enemigo va a venir y le va a plantar la idea ridícula y, si me permite la palabra, aún estúpida en su cabeza. De que usted no puede agradar a Dios, de que usted no sirve, de que usted no está haciendo un buen trabajo. Pero le tengo noticias. Lo que el enemigo dice son puras mentiras y pura porquería. Porque el enemigo está lleno de verdades, porque todas las mentiras las echa para afuera. Dice la palabra de Dios que el enemigo es el padre de mentira. Él no puede decir la verdad, no está en su naturaleza. Él es malo, es mentiroso por sí mismo. Así que cuando usted viene o usted escucha la voz que le dice no sirves, Dios no te quiere, estás mal con Él, tu vida de oración es una porquería, eres una basura de cristiano, hermano, Dios no le pega con el látigo, el enemigo sí. Y cuando el enemigo le está diciendo eso es porque usted está calándole el callo al diablo. El enemigo lo que está tratando de decir es: quiero sobajarte porque me estás causando problemas y me estás causando bajas en mis ejércitos, déjame vivir. Pero cuando usted escucha la voz del enemigo diciendo no sirves, tu vida de oración es una basura, no lees suficiente la Biblia, lo que usted tiene que hacer es decirle: tú no sirves, eres una basura y tú estás bajo mis pies, porque ahí fue donde Dios te puso. La resurrección de Cristo nos trae a entender que nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural para amar a Dios y para agradarle a Dios. Él ya hizo todo el trabajo en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, confiar en Él y seguir sus caminos. Eso es todo. Dice el apóstol Pablo a los Romanos en capítulo 6 versículos 9 al 14. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando Él murió, murió una vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir a los deseos pecaminosos. Al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad y la gracia de Dios. No hay más. La resurrección de Jesús cambió el curso de la historia espiritual de todos y cada uno de nosotros. La historia de la cruz, la historia de la resurrección, destruyó el poder de la muerte, destruyó el poder del pecado, destruyó las cadenas que le ataban y lo hizo libre
y le dio vida eterna, y le dio gracia, y le dio favor, y le dio amor, y le dio misericordia, y le dio sentido de pertenencia, y le hizo un hijo y una hija, y le da prosperidad, y le da salud, y le da paz. ¿Quiere que siga con la lista o ya me paro ahí? El poder de la resurrección de Cristo, el poder de ese evento que celebramos hoy, es el poder que nos saca de la muerte eterna y nos trae a convertirnos en hijos y herederos de Dios. Escuché bien poquitos amenes. ¿Usted no está contento hoy? ¿O ya está pensando en el jamón que se va a empacar en un rato más? Puede ser. La resurrección de Cristo cambió nuestro estado de ser esclavos a ser libres. La resurrección de Cristo nos levantó de entre los muertos para vivir eternamente con Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie rápidamente? Vamos a tomar unos minutos. Primero que nada, quiero invitar a aquellos que están aquí en el auditorio, que nos están escuchando o viendo en línea. Si usted jamás ha recibido a Cristo en su corazón, si el poder de la resurrección jamás ha resucitado su corazón para Cristo, hoy es el día de recibir a Jesús, porque Jesús está con los brazos abiertos y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y cuando Jesús viene a nuestro corazón y cambia nuestra vida, es un cambio completo y es un cambio eterno. Ya no nos tenemos que preocupar. Lo único que tenemos que hacer es llevar el testimonio de lo que Jesús hizo por nosotros a otras personas allá afuera. Si usted quiere recibir a Cristo hoy, le voy a invitar a que haga esta oración junto conmigo. No necesitamos hacer una fórmula mágica, ni necesitamos que usted haga nada. Lo único que tenemos que hacer es orar y pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón. Y si está listo, vamos a hacer la oración. Voy a pedir a toda la iglesia aquí que cierre sus ojos. No quiero ojos abiertos de nadie. Si usted está aquí hoy y dice: yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón, ahí donde usted está, nada más hágame una seña con su mano. Quiero saber que usted está listo para hacer esta oración hoy. Si usted está del otro lado y quiere hacer esta oración, concéntrese en la oración. Si tiene un lugar donde sentarse o donde simplemente concentrarse en la oración, hágalo. Si usted tiene la oportunidad de cerrar sus ojos, hágalo, porque es mejor para quitar distracciones. Si va manejando y quiere hacer la oración, simplemente siga manejando, ponga atención en el camino, pero también concéntrese en esta oración. Vamos a orar y repita conmigo: Señor Jesús, gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por el poder de tu resurrección. Te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que el Padre te levantó de la muerte con poder y es lo que hoy celebramos. En esta hora te pido que vengas a mi corazón. Yo te reconozco y te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres en mi vida, te pido que me transformes y que tú tomes el control. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, contáctame al 918-272-5219 o a fmonroy@oasafirst.com. Quiero escuchar tu historia. Quiero platicar contigo de qué sigue después de recibir a Cristo. Si usted está hoy aquí y dices: pastor, hoy el mensaje tocó lo más profundo de mí y quiero que se encienda el fuego, así como los discípulos fueron encendidos después de la resurrección de Cristo. Quiero llevar las buenas nuevas. Si usted siente que quiere venir aquí al frente para que oremos junto con usted, acérquese al frente. Si no está bien, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, porque fue por el poder de la cruz primero que el enemigo fue derrotado, y fue el poder de la resurrección después que nos levantó a nosotros de la muerte junto con Jesús, destruyendo el poder de la muerte y el poder del pecado para siempre. Te damos gracias, Señor, porque a través de la resurrección tenemos provisión, tenemos poder, tenemos seguridad, tenemos fe, tenemos paz, tenemos libertad, tenemos, Señor, una mente nueva, tenemos un corazón nuevo, tenemos una relación nueva contigo.
Te pido en esta hora, Señor, que toques cada corazón y cada mente aquí presente. Señor, que nos ayudes y así como los discípulos fueron animados y fueron empoderados a través de la resurrección de Jesús, que así nosotros también recibamos un nuevo poder, un nuevo fuego y una nueva vida, Señor. Que no podamos contener esa emoción y ese amor y ese fuego, sino que tengamos que salir a la calle, Señor, a traer a la gente para ti, a mostrarles tu amor, tu gracia y tu misericordia, a hablarles, Señor, con denuedo. Y no importa que la gente nos haga menos, y no importa que la gente se burle, y no importa lo que la gente diga, que puedan ver que te seguimos simple y sencillamente porque tú nos amaste tanto, que viniste a este mundo, caminaste en este mundo, moriste en manos de hombres pecadores y resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, porque sabemos que en ti tenemos plenitud y sabemos que en ti, Señor, hay todo lo que podemos necesitar y aún más. Gracias porque es a través de tu gracia, a través de tu misericordia, que cada día, Señor, es nueva, que nosotros podemos acercarnos hasta tu trono a decir: papi, aquí estamos. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu descienda sobre cada persona aquí presente. Así como en Pentecostés fueron llenos de tu Espíritu, Señor, los discípulos. Que así descienda tu Espíritu en este lugar. Y no solamente descienda tu Espíritu, pero que encienda cada corazón y cada mente. Que prenda un fuego nuevo, Señor, que consuma lo que no te sirve. Y que nos aliente, Señor, a salir a traer cada vez más gente para ti. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias esta mañana y eternamente, Señor. Porque sabemos que tú eres el único Dios verdadero. Porque sabemos que tu sacrificio fue suficiente. Porque sabemos que tu resurrección es suficiente. Porque sabemos, Señor, que tú eres el único que puede salvar, el único que puedes rescatar, el único que puede sanar, el único que puede restaurar. Te amamos, Señor. Te bendecimos esta mañana y es por ti que hoy celebramos y es por el sacrificio de la cruz y tu resurrección que hoy, Señor, tenemos la oportunidad de juntarnos con familia y amigos para celebrar, para convivir, Señor, y para recordar lo que tú hiciste en la cruz hace más de 2000 años. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice su casa, su familia, bendice su trabajo, sus finanzas, su salud. Te pido, Señor, que desciendas poderosamente sobre ellos y que esta semana sea una semana más que bendecida. Que puedan ver tu mano de favor sobre ellos, Señor, y que aún sus enemigos se acerquen a querer conocer más de ti a través de lo que tú hagas en ellos, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana y siempre.